Escorpio no nació como un signo destinado a describir personalidades, ni como una etiqueta astrológica para explicar emociones intensas o vínculos conflictivos. Esa es una lectura moderna cómoda y superficial. En las tradiciones antiguas, Escorpio representaba algo mucho más incómodo y profundo, una función espiritual peligrosa, un principio que no podía ser enseñado abiertamente porque amenazaba el orden establecido. Allí, donde otros arquetipos sostenían la cohesión social, Escorpio operaba en el límite, en la zona donde las estructuras se desmoronan y la identidad comienza a disolverse. Las civilizaciones antiguas entendían que no todo conocimiento debía ser visible. Algunas verdades no elevan, sino que rompen primero. Y Escorpio encarnaba exactamente ese tipo de sabiduría, una que no prometía consuelo, sino transformación irreversible. Por eso su legado no fue destruido por completo. Fue enterrado fragmentado, oculto, bajo símbolos rituales incompletos y mitos deformados. No porque fuera falso, sino porque era demasiado real. Con el paso de los siglos, cuando los templos cayeron, las iniciaciones se prohibieron y el saber espiritual fue institucionalizado, lo escorpiano se convirtió en una amenaza. Las religiones organizadas no podían permitir un arquetipo que enseñara a morir simbólicamente, sin intermediarios, sin jerarquías, sin salvadores externos. Escorpio no necesitaba permiso, ni dogma, ni estructura. Solo exigía una cosa: atravesar lo que ha sido negado. Así, el legado espiritual de Escorpio sobrevivió al olvido de una forma silenciosa. No como doctrina, sino como memoria latente. No en libros, sino en experiencias humanas, extremas, crisis profundas, rupturas internas, encuentros con la sombra, pérdidas que despojan al individuo de toda ilusión. Allí, donde la identidad se quiebra, Escorpio vuelve a manifestarse, no para castigar, sino para revelar. La astrología contemporánea, al reducir a Escorpio a celos, pasión o control, ha vaciado su núcleo iniciático. Ha convertido una llave espiritual en un rasgo psicológico. Pero las culturas antiguas sabían que Escorpio no describía cómo alguien es, sino qué está destinado a atravesar. Era el guardián del umbral entre lo que muere y lo que aún no ha nacido. Un arquetipo reservado para quienes estaban dispuestos a perderse antes de encontrarse. Este video no busca glorificar a Escorpio ni romantizar su oscuridad. Tampoco pretende alimentar narrativas de superioridad espiritual. Todo lo contrario. Recuperar el legado escorpiano implica reconocer por qué fue ocultado, por qué sigue siendo evitado y por qué incluso hoy resulta incómodo hablar de él con honestidad. Porque Escorpio no ofrece respuestas rápidas ni promesas de luz. Ofrece confrontación, desnudez interior y una verdad que no se puede desaprender. Aquí comienza un recorrido hacia ese legado que no desapareció, sino que esperó en silencio, no para ser admirado, sino para ser atravesado, mucho antes de que el zodíaco se convirtiera en un sistema simbólico organizado. Escorpio
ya existía como un arquetipo operativo dentro de las culturas antiguas. No era un signo asociado a fechas de nacimiento ni a rasgos de carácter, sino una función espiritual específica reservada para ciertos momentos críticos del ciclo humano y colectivo. Escorpio no explicaba la vida, la interrumpía. Su propósito no era armonizar, sino provocar una ruptura consciente allí donde la continuidad ya no tenía sentido. Por eso aparece una y otra vez en mitologías, ritos de paso y narrativas de descenso al inframundo, incluso en culturas que nunca compartieron contacto entre sí. En las civilizaciones más antiguas, el arquetipo escorpiano se activaba en contextos de transición radical, muerte ritual, pérdida de identidad, confrontación con lo prohibido y abandono del antiguo yo. No todos los individuos estaban destinados a atravesarlo. De hecho, la mayoría de la comunidad nunca debía hacerlo. Escorpio era un umbral, no un camino colectivo. Representaba el punto donde la conciencia dejaba de sostenerse en certezas heredadas y se veía obligada a enfrentarse a lo que había sido reprimido, negado o temido. A diferencia de otros arquetipos solares o sociales, Escorpio operaba en espacios cerrados subterráneos o simbólicamente ocultos. Cámaras internas, cuevas, templos bajo tierra, ritos nocturnos. No por superstición, sino porque lo que allí ocurría no podía ser observado desde afuera sin ser distorsionado. El proceso escorpiano no admitía testigos pasivos. O se atravesaba o no se comprendía. Esa fue una de las razones por las que nunca pudo convertirse en una enseñanza popular ni en un pilar de religiones abiertas. Escorpio tampoco prometía iluminación inmediata. Las tradiciones antiguas sabían que antes de cualquier expansión de conciencia debía ocurrir una desintegración interna. El arquetipo escorpiano no elevaba, despojaba, no añadía conocimiento, lo quitaba. Quitaba ilusiones, máscaras, roles heredados y falsas identidades. Por eso era temido incluso por los iniciados. No todos sobrevivían al proceso en el mismo estado psicológico o social. Algunos regresaban transformados, otros no regresaban en absoluto, al menos no como eran antes. Cuando siglos más tarde el zodíaco fue sistematizado y adaptado para un uso más amplio, Escorpio ya había sido parcialmente domesticado. Se le asignó un lugar, un símbolo, una narrativa más aceptable. Pero su núcleo original, el de arquetipo de muerte consciente y ruptura con el orden, fue diluido. La astrología pasó a describir temperamentos y Escorpio fue reinterpretado como intensidad emocional, misterio o deseo. Una sombra pálida de su función original. Las culturas antiguas no veían a Escorpio como algo oscuro en el sentido moral. Lo veían como inevitable. Entendían que toda civilización, toda identidad y toda conciencia que se negara a atravesar su propio descenso terminaría colapsando de forma inconsciente. Escorpio era el mecanismo de purga antes del derrumbe. El problema surgió cuando las sociedades comenzaron a temer más a la ruptura interna que a la corrupción externa. En ese punto, Escorpio
dejó de ser una herramienta espiritual y pasó a ser un símbolo incómodo que debía ocultarse. Comprender a Escorpio antes del zodíaco es entender que su legado no pertenece al horóscopo, sino a la arquitectura profunda de la psique humana y de las culturas. No habla de quién eres, sino del momento en que ya no puedes seguir siendo lo que eras. Y esa verdad tan antigua como peligrosa fue la primera en ser enterrada cuando el conocimiento espiritual dejó de servir a la transformación y empezó a servir al control. El legado espiritual de Escorpio no se transmitía a través de textos sagrados ni de doctrinas estructuradas. De Aeropabcho no podía escribirse sin perder su esencia. Las civilizaciones antiguas comprendían que cierto conocimiento, cuando se fija en palabras, se vuelve vulnerable, puede ser malinterpretado, copiado sin preparación o utilizado fuera de contexto. Escorpio pertenecía, pues, a esa categoría de saberes que sólo podían sobrevivir en el cuerpo y en la experiencia, no en el lenguaje. Por eso su transmisión fue oral simbólica y sobre todo silenciosa. El silencio escorpiano no era ausencia de contenido, sino un filtro. Solo quien estaba preparado podía atravesarlo. En los antiguos círculos iniciáticos, el silencio funcionaba como prueba previa. Quien no soportaba la incertidumbre, la espera o la falta de explicaciones, no estaba listo para el descenso. Escorpio no ofrecía mapas claros. Exigía confianza en el proceso, no en una autoridad externa. Y eso lo hacía incompatible con sistemas religiosos que necesitaban normas visibles y jerarquías estables. La tradición oral vinculada a Escorpio no consistía en relatos lineales, sino en mitos fragmentados, símbolos ambiguos y paradojas. Historias de dioses que mueren y renacen, héroes que descienden a mundos subterráneos, figuras que pierden su nombre antes de recuperar su poder. Nada era explicado del todo. El iniciado debía reconocer el significado cuando su propia vida entraba en resonancia con el símbolo. Hasta entonces, las palabras permanecían cerradas como una puerta que solo se abre desde adentro. Este tipo de transmisión protegía el legado escorpiano de dos peligros, la banalización y el abuso. Un conocimiento que no puede ser escrito, tampoco puede ser fácilmente comercializado, institucionalizado o utilizado para controlar a otros. Por eso Escorpio sobrevivió al olvido de una forma paradójica, desapareciendo de los registros oficiales, pero permaneciendo activo en la memoria profunda de la humanidad. No como información, sino como impulso arquetípico que se reactiva en momentos de crisis. Con el paso del tiempo, cuando las sociedades comenzaron a valorar la acumulación de textos, leyes y dogmas, el silencio escorpiano se volvió sospechoso. Lo que no podía explicarse ni regularse empezó a ser visto como peligroso. El conocimiento que exigía transformación interna fue reemplazado por conocimiento que ofrecía seguridad externa. En ese proceso, Escorpio fue empujado a los márgenes etiquetado como oscuro, prohibido o irrelevante. Sin embargo, el silencio nunca significó desaparición. El legado escorpiano continuó manifestándose en formas indirectas, en rituales incompletos, en símbolos
que ya nadie sabía interpretar en prácticas que sobrevivieron sin explicación racional. Incluso en el lenguaje cotidiano, ciertas expresiones sobre tocar fondo, morir por dentro o renacer de las cenizas conservan ecos de esa antigua sabiduría no escrita. Son restos de un conocimiento que se negó a morir del todo. La tradición oral escorpiana también enseñaba algo fundamental. No todo el mundo necesita este camino. Escorpio no era un ideal universal, ni una meta para todos. Era una respuesta a un momento específico del alma. Forzar ese proceso en quien no está preparado podía causar fragmentación, confusión o pérdida de sentido. Por eso el silencio era también una forma de cuidado. No revelar era proteger. Hoy, en una era obsesionada con explicar, documentar y exponerlo todo, el silencio escorpiano resulta profundamente incómodo. Pero es precisamente ese silencio el que ha permitido que su legado sobreviva intacto, sin ser completamente absorbido por narrativas simplificadas. Escorpio no fue olvidado por accidente. Fue guardado en la sombra, esperando a que la conciencia humana volviera a necesitar una verdad que no se puede leer, solo atravesar. Cuando las grandes civilizaciones antiguas comenzaron a colapsar, no fue solo por invasiones externas o catástrofes naturales. También hubo una ruptura interna, el abandono progresivo de los principios espirituales que sostenían el equilibrio entre poder, conciencia y responsabilidad. En ese proceso el legado escorpiano fue uno de los primeros en ser expulsado, no porque fuera débil, sino porque era incompatible con estructuras que buscaban estabilidad a cualquier precio. Escorpio representaba la capacidad de una cultura para mirarse a sí misma cuando comenzaba a corromperse. Era el arquetipo que permitía detectar cuándo una tradición había dejado de servir a la transformación y se había convertido en un mecanismo de control. Pero esa función resultaba peligrosa para élites religiosas y políticas que necesitaban continuidad, obediencia y apariencia de orden. Permitir que Escorpio siguiera activo era aceptar la posibilidad de una muerte simbólica del sistema. Y pocos estaban dispuestos a pagar ese precio. Así comenzó el exilio del legado escorpiano. Los rituales de descenso fueron prohibidos o reducidos a representaciones simbólicas vacías. Las cámaras subterráneas se cerraron. Los guardianes del umbral fueron reemplazados por sacerdocios jerárquicos. Lo que antes era una experiencia directa se convirtió en relato moralizado. Escorpio fue transformado de herramienta de purificación en símbolo de peligro, caos o transgresión indebida. Con el tiempo, esta distorsión se intensificó. Las civilizaciones que sobrevivieron al colapso reescribieron su propia historia espiritual, eliminando aquello que cuestionaba su legitimidad. Escorpio no encajaba en narrativas de progreso lineal, salvación colectiva o perfección moral. Era demasiado honesto, demasiado crudo. Por eso fue relegado al mito, al tabú o al miedo. El descenso dejó de ser visto como necesario y pasó a interpretarse como castigo. Sin embargo, el legado no desapareció del todo. Lo escorpiano se infiltró en los márgenes de la cultura, en sectas perseguidas, en tradiciones clandestinas, en relatos considerados heréticos. Allí,
donde una civilización intentaba negar su propia sombra, Escorpio reaparecía como síntoma. Crisis sociales, colapsos éticos, violencia interna. Cuando el proceso escorpiano no se vive conscientemente, se manifiesta de forma destructiva. Las culturas antiguas lo sabían, las modernas lo olvidaron. Este exilio tuvo una consecuencia profunda: la ruptura entre espiritualidad y transformación real. Las enseñanzas comenzaron a prometer redención, sin confrontación, luz sin descenso, ascenso sin pérdida. Escorpio era el recordatorio incómodo de que no hay renovación sin descomposición. Al expulsarlo, las civilizaciones se volvieron frágiles, incapaces de renovarse desde dentro. El colapso dejó de ser un rito y se convirtió en una catástrofe. El miedo a Escorpio no era miedo a la oscuridad, sino miedo a perder el control, porque el legado escorpiano no podía ser administrado desde arriba. No respondía a jerarquías ni a dogmas. Cada individuo debía atravesarlo por sí mismo, y eso representaba una amenaza directa a cualquier sistema que necesitara intermediarios para sostener su poder espiritual. Así, el legado espiritual de Escorpio sobrevivió al olvido no como tradición oficial, sino como corriente subterránea. Invisibilizado, pero activo. Exiliado, pero intacto en su esencia. Esperando a que las estructuras externas colapsaran de nuevo para recordar a la conciencia humana una verdad que siempre regresa: aquello que se niega a morir conscientemente termina muriendo de forma violenta. Cuando el legado escorpiano fue exiliado de los templos y de las estructuras espirituales oficiales, no desapareció del todo. Se desplazó hacia un territorio más profundo y peligroso: la sombra colectiva. Allí, donde una civilización decide no mirar Escorpio, se instala como memoria reprimida, no como enseñanza consciente, sino como tensión latente, como trauma no resuelto, que se transmite de generación en generación sin palabras claras. Las culturas antiguas comprendían que lo no integrado no se disuelve, se acumula. Escorpio era el mecanismo que permitía procesar aquello que la comunidad no podía sostener a nivel consciente: violencia interna, abuso de poder, pérdida de sentido, quiebre moral. Al eliminar ese mecanismo, las sociedades modernas heredaron un problema silencioso, una enorme carga de experiencias no metabolizadas que siguen influyendo en la psique colectiva. Por eso Escorpio comenzó a manifestarse de otra forma, ya no como rito guiado, sino como crisis. Crisis individuales, crisis sociales, crisis espirituales, ansiedad profunda, obsesión con el control, miedo a la pérdida, negación de la muerte, rechazo a la sombra. Todo eso son síntomas de un arquetipo que ha sido reprimido. Escorpio no desaparece cuando se le ignora, se vuelve inconsciente. Y lo inconsciente siempre busca salida. En la sombra colectiva, Escorpio fue confundido con destrucción, maldad o desequilibrio emocional. Se perdió la distinción fundamental entre destrucción inconsciente
y transformación consciente. Las tradiciones antiguas sabían que el descenso escorpiano debía ser contenido, acompañado y delimitado. Sin ese marco, el mismo impulso se vuelve caótico. Pero en lugar de recuperar el marco, las sociedades optaron por negar el impulso por completo. Esta negación generó un miedo profundo a todo lo que Escorpio representa: profundidad emocional, confrontación interna, verdad incómoda, pérdida de identidad. Se exaltó la positividad constante, la claridad superficial, la estabilidad forzada. Cualquier experiencia que implicara ruptura fue patologizada o espiritualizada de forma tóxica. Escorpio quedó atrapado entre dos extremos, demonizado o romantizado, pero raramente comprendido. La memoria reprimida no se manifiesta solo a nivel individual. Se filtra en el lenguaje, en las narrativas colectivas, en los tabúes culturales. Sociedades enteras desarrollan mecanismos para evitar el contacto con su propia sombra, distracción constante, consumo excesivo, idealización del éxito, negación del dolor profundo. Todo esto es una forma de huir del territorio escorpiano. Pero la huida tiene un costo cuanto más se evita el descenso. Consciente, más violento, se vuelve el colapso cuando finalmente ocurre. Escorpio en la sombra colectiva actúa como un recordatorio implacable de que la luz que no conoce su oscuridad es frágil. No viene a destruir por placer, sino a exponer lo que ha sido falsamente sostenido. Por eso incomoda tanto. No ofrece alivio inmediato ni narrativas reconfortantes. Ofrece verdad. Y la verdad, cuando ha sido reprimida durante siglos, duele. Comprender a Escorpio en este nivel implica reconocer que muchas de las crisis actuales, personales y colectivas, no son fallos del sistema, sino consecuencias de haber eliminado el proceso escorpiano consciente. No estamos viviendo demasiada oscuridad. Estamos viviendo oscuridad sin ritual, sin guía y sin sentido. El legado que sobrevivió al olvido ahora reaparece como síntoma, esperando ser reconocido, no negado, una vez más. El legado espiritual de Escorpio nunca perteneció a instituciones, templos, ni sistemas organizados. Su supervivencia dependió de algo mucho más frágil y al mismo tiempo más resistente: individuos concretos. Cuando las estructuras colapsaron y las tradiciones fueron censuradas o vaciadas de contenido, el arquetipo escorpiano encontró refugio en ciertas personas que, sin buscarlo, se vieron obligadas a atravesar procesos de transformación profunda. No eran elegidos en un sentido glorioso, eran empujados por la vida hacia territorios que otros evitaban. Estos portadores del legado rara vez encajaban en las normas sociales. A menudo eran vistos como inadaptados, incómodos o excesivos, no porque buscaran conflicto, sino porque su sola presencia ponía en evidencia lo que los demás preferían no mirar. Escorpio no se manifiesta como carisma externo, sino como capacidad de sostener la verdad interna, incluso cuando esa verdad rompe vínculos, identidades o expectativas heredadas. A diferencia de otros caminos espirituales más visibles, el recorrido escorpiano es profundamente solitario.
No ofrece pertenencia inmediata ni reconocimiento colectivo. De hecho, suele implicar pérdida de roles, de certezas, de relaciones construidas sobre ilusiones. Por eso, quienes encarnan este legado suelen atravesar etapas de aislamiento, silencio y repliegue interno, no como castigo, sino como condición necesaria para que la transformación sea real y no performativa. Las culturas antiguas entendían que no todos debían cargar con este rol. El portador del legado escorpiano cumplía una función específica dentro del equilibrio colectivo, descender para que otros no tuvieran que hacerlo de forma caótica. Al desaparecer ese reconocimiento cultural, el peso se volvió más confuso. Hoy muchos individuos atraviesan procesos escorpianos sin contexto, sin lenguaje y sin acompañamiento simbólico. Sienten que algo se rompe en su interior, pero no saben por qué ni hacia dónde conduce. Esto ha generado una paradoja moderna: personas profundamente transformadas que no encuentran lugar en las narrativas espirituales dominantes. No encajan en discursos de positividad constante, ni en promesas de ascensión sin dolor. Su experiencia es demasiado cruda, demasiado honesta. Por eso a menudo son silenciadas o se autosilencian. El legado escorpiano sigue sobreviviendo, pero en los márgenes, lejos de los focos. Es importante desmontar una confusión frecuente. Portar el legado de Escorpio no significa ser superior espiritualmente. No hay jerarquía aquí. Significa simplemente que la vida ha colocado a ciertos individuos frente a la necesidad de morir simbólicamente para seguir viviendo con verdad. No es una identidad, es un proceso. Y como todo proceso auténtico, no puede ser sostenido como máscara. Estos individuos suelen convertirse con el tiempo en catalizadores silenciosos de cambio. No porque prediquen, sino porque su forma de estar en el mundo desestabiliza lo falso. No ofrecen respuestas prefabricadas, pero su presencia invita a preguntas profundas. Son recordatorios vivos de un legado que no se enseña, se encarna. En una era obsesionada con construir comunidades espirituales visibles, Escorpio sigue recordando una verdad incómoda. Hay caminos que deben recorrerse a solas, y hay legados que solo pueden transmitirse a través del ejemplo silencioso de quien ha atravesado su propia sombra y ha regresado sin necesidad de proclamarse iluminado. En la era actual, el legado espiritual de Escorpio no está regresando como doctrina antigua ni como sistema esotérico estructurado. Su retorno es silencioso, fragmentado y profundamente personal. No se anuncia con símbolos grandiosos ni con líderes visibles. Aparece en forma de crisis interiores, rupturas de sentido, agotamiento espiritual y una creciente sensación colectiva de que las narrativas heredadas ya no sostienen la experiencia humana. Escorpio vuelve cuando lo superficial deja de funcionar. Este retorno no tiene nada de romántico. No es un despertar cómodo ni una expansión luminosa inmediata. Por el contrario, suele comenzar como desorientación, pérdida de identidad y confrontación con verdades internas que han sido postergadas durante años. Muchas personas sienten que algo en su interior se descompone sin saber cómo nombrarlo. Ese es el lenguaje contemporáneo de Escorpio, la verdad,
emergiendo sin símbolos claros, obligando a cada individuo a construir su propio mapa. El problema es que la cultura actual carece de contenedores simbólicos sólidos para este proceso. Las tradiciones que antes guiaban el descenso han sido reemplazadas por discursos de autoayuda o espiritualidad simplificada que prometen sanación rápida y ascenso constante. En ese contexto, el retorno escorpiano es fácilmente malinterpretado. Se le confunde con fracaso personal, con depresión sin sentido o con error espiritual. Pero Escorpio no señala un fallo, señala un punto de quiebre necesario. La banalización contemporánea del lenguaje espiritual ha convertido el proceso escorpiano en algo peligroso. Se habla de soltar sin atravesar, de transformar sin perder nada, de renacer sin haber muerto simbólicamente. Escorpio desmantela estas ilusiones. Su retorno expone la fragilidad de una espiritualidad construida para evitar el dolor en lugar de comprenderlo. Y por eso genera resistencia e incluso rechazo. Sin embargo, este retorno también trae una oportunidad profunda. Por primera vez en siglos, el legado escorpiano no está siendo controlado por instituciones ni censurado por dogmas centralizados. Se manifiesta de forma descentralizada en individuos que, al atravesar su propia oscuridad, comienzan a cuestionar narrativas colectivas enteras. No buscan seguidores ni sistemas nuevos. Buscan coherencia interna. Y esa búsqueda, aunque silenciosa, es revolucionaria. Escorpio regresa también como advertencia. Una cultura que se niega a mirar su sombra está destinada a repetirla de forma amplificada. Las crisis actuales emocionales, sociales, espirituales, no son anomalías, sino síntomas de un proceso escorpiano colectivo que ha sido ignorado durante demasiado tiempo. El retorno del legado no promete salvación, pero ofrece algo más honesto, la posibilidad de transformación consciente antes del colapso total. Este momento histórico exige una comprensión madura de Escorpio. No como signo, no como identidad, no como estética espiritual, sino como principio de verdad radical. Un principio que no consuela, pero libera. Que no adorna, pero depura. Que no ofrece certezas externas, pero devuelve integridad interna. Ese es el legado que sobrevivió al olvido. Y su retorno no depende de que sea aceptado, sino de que sea reconocido cuando ya no se puede seguir fingiendo. Al llegar al final de este recorrido, queda claro que el legado espiritual de Escorpio no fue preservado para ser celebrado ni convertido en símbolo de identidad. Fue preservado porque la conciencia humana lo necesita cuando todas las demás respuestas fallan. Recordarlo no significa admirarlo desde la distancia, ni apropiarse de su estética, ni proclamarse portador de una profundidad especial. Recordar a Escorpio es aceptar que hay momentos en los que no queda nada que sostener, salvo la verdad desnuda de lo que se está cayendo. Las tradiciones antiguas nunca presentaron a Escorpio como un ideal aspiracional. Lo entendían como una prueba inevitable en ciertos ciclos de la vida y de las culturas. Una prueba que no se elige por ambición espiritual, sino que se atraviesa cuando ya no es posible seguir viviendo en negación.
Por eso el legado escorpiano no busca seguidores. Busca honestidad. Y la honestidad, cuando es real, siempre implica pérdida. En un mundo que premia la imagen, la coherencia superficial y la positividad constante, Escorpio sigue siendo incómodo. No ofrece consuelo inmediato ni relatos heroicos. No promete que todo tendrá sentido pronto. Su enseñanza es más cruda y por eso mismo más profunda. Antes de renacer, algo debe morir de verdad. No simbólicamente, no en palabras, sino en la estructura interna que sostenía una identidad que ya no es auténtica. Este video no invita a identificarse con Escorpio, sino a comprender por qué fue ocultado. Porque una conciencia capaz de atravesar su propia sombra no puede ser fácilmente manipulada. Porque quien ha descendido y ha regresado ya no necesita certezas impuestas desde afuera. Esa fue siempre la amenaza del legado escorpiano, la autonomía interna. Y esa es la razón por la que sobrevivió en silencio, lejos de instituciones, esperando el momento en que fuera nuevamente necesario. Si algo queda después de este recorrido, no debería ser fascinación, sino una pregunta incómoda. No sobre astrología, sino sobre uno mismo. ¿Qué parte de tu vida está sostenida por miedo a perderla? ¿Qué verdad ha sido postergada porque implicaría una ruptura real? Escorpio no responde esas preguntas, solo las activa. El atravesar o no siempre ha sido una elección silenciosa. El legado que sobrevivió al olvido no regresa para salvar, sino para recordar. Recordar que la transformación auténtica nunca fue cómoda. Y que cuando la sombra habla a ignorarla, no la hace desaparecer. Solo la vuelve más profunda. Aquí no termina el camino. Aquí termina la negación.